Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14 dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos y pedimos, Señor, que el propósito por el cual tú inspiraste esta palabra pueda ser claro para nuestras vidas hoy. Que hoy tu palabra obre lo que tiene que obrar en cada uno de nosotros y que nos permita, Señor, seguir viviendo a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema verdades que motivan. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Verdades que motivan. Recordemos que la iglesia que el apóstol Juan le está escribiendo es una iglesia que se encontraba frente a enseñanzas que se estaban oponiendo a la fe cristiana. Recuerde que ellos les estaban diciendo que Jesús no había encarnado, les estaban diciendo que el cuerpo era malo, el espíritu era bueno, por lo tanto usted podría seguir pecando porque no afectaba a su espíritu y aún en medio de sus más grandes pecados usted seguía siendo un cristiano. Ahora, Juan, como un buen pastor de su rebaño, pues él debe confrontar la iglesia y necesita llevarlos a la verdad. Y lo que hemos visto hasta ahora es la acción de Juan frente a las enseñanzas erróneas que estaban recibiendo. Entonces Juan tiene que llevarlos a la realidad de Jesús, tiene que llevarlos a caminar en luz, a vivir por la verdad, a obedecer los mandamientos, a amar los hermanos. Y hasta ahí, como lo habíamos hablado al inicio, solo encontramos advertencias y confrontaciones. Pero como Juan es un pastor sabio, él sabe que la iglesia también necesita palabras que los motiven a seguir permaneciendo en Dios, palabras que les ayuden a fortalecer su fe y su confianza en Él. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Las enseñanzas que motivan son buenas o son malas? Depende del tipo de motivación. Una enseñanza de motivación en la iglesia puede ser buena o puede ser mala, porque depende del tipo de motivación. Ahora, para aclararlo, pensemos en cómo se motiva la iglesia de hoy en día. Generalmente, la iglesia de hoy en día recibe palabras como: ven a Jesús y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Eso es una manera de motivar. De pronto uno escucha: ven a Jesús y las riquezas de las naciones vendrán a tu vida. Ven a Jesús y sueña en grande. Eso lo leímos con Daniel, que día estábamos por ahí en la calle y vimos ese aviso, porque Dios ama a los soñadores. Así decía. ¿Dónde está en la Biblia? La verdad no lo sé, porque nunca lo he visto y la verdad no está. Ven a Jesús y Dios cumplirá todos tus sueños. Ven a Jesús y serás un hombre ungido a las naciones. Ahora, el problema con este tipo de motivación es que el que la escucha y ve con el tiempo que las cosas no son así, ¿qué pasa? ¿Se decepciona de quién? De Dios. ¿Por qué? No porque Dios haya fallado, sino porque infortunadamente le prometieron cosas de parte de Dios que Dios nunca prometió. Y entonces esto trae comportamientos como el siguiente. Uno a veces encuentra personas que dicen: no, pero yo ya no sé qué hacer, no sé si seguir en el cristianismo porque
yo ya he hecho de todo y las cosas no me salen bien. Pregunto, ¿eso es una promesa de Dios? ¿Que todo te saldrá bien? No. Pero cuando uno dice esto, es porque cree en algo que no es real y ha sido motivado en eso. Entonces algunos dicen, no, yo voy a la iglesia, pero nada que prospero, nada que sano, nada que consigo suegra, es decir, marido o mujer, porque eso es una buena consecuencia de conseguir pareja. Y pues toman este tipo de decisiones. Pero lo que yo quiero que miremos hoy es cómo motiva el apóstol Juan a la iglesia. ¿Cuál es la verdadera forma bíblica de motivar a la iglesia? Para eso volvamos a leer otra vez los versículos y vamos a hacer, no sé si usted notó, cuando leímos ahorita estos 4 versículos, o 3, que son como confusos y son como repetitivos. De hecho, cuando Daniel me preguntó, siempre me pregunta a mí o al pastor John, ¿qué vamos a enseñar el fin de semana para organizar las canciones y todas las cosas? Entonces yo le dije, vamos a hablar de Primera de Juan, capítulo 2 al 14, 12 al 14. Entonces él me dijo, sí, pero ¿de qué van a hablar? Le dije, pues de Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Dijo, la verdad es que yo he leído eso y nunca lo he entendido. Y es verdad, o sea, no es fácil. Entonces, vamos a leerlos y vamos a aclarar algunas cosas que nos van a ayudar a entender este pasaje. Dice, os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, guarde eso ahí. Ya encontramos algo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, entonces ya tenemos hijitos y tenemos padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ya tenemos otros, tenemos hijos, padres y jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve y repite, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, mire lo que dice el verso 14, ya la cosa cambia un poco. Ya no os escribo, sino dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vamos a aclararlo para poderlo entender. Lo primero es que Juan se dirige a varios grupos de personas, ¿verdad? Vemos hijitos, vemos padres y vemos jóvenes. Algo que de aclarar es que él no se está refiriendo a edades físicas. Es decir, él no está diciendo, a ver, este mensaje es para los niños de la iglesia, este mensaje es para los jóvenes de la iglesia y este mensaje es para los padres de la iglesia en cuanto a edad cronológica. Porque ustedes saben que toda familia tiene diferentes estados de madurez dentro de los integrantes. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Juan es hablar a grados de madurez espiritual, ¿ok? No a edad, sino a grados de madurez. Porque si fuese a edad cronológica faltarían muchos. Solamente hablaría a los niños, a los jóvenes y los padres. Pero en ningún momento dice, os escribo a vosotros suegras, porque han sido una bendición. ¿Sí? ¿No es así? Bueno, algunos no están convencidos, pero yo sí. Entonces, así por encima, pareciera que habla de ¿cuántos grupos? De 3, de hijitos, jóvenes y padres. Pero les tengo una noticia. La mayoría de teólogos dicen que no son 3, sino son 2. En un grupo hay los hijitos y en el otro grupo están los jóvenes y los padres, pero los jóvenes y los padres están metidos dentro del primero. Y eso lo vamos a aclarar ahorita. La segunda cosa que vimos, que a veces crea como confusión, es que Juan comienza con un verbo en presente, os escribo, pero a partir del verso 14 empieza a hablar en pasado, os he escrito.
Frente a eso hay varias suposiciones. Por ejemplo, algunos dicen que cuando Juan usa el tiempo pasado, os he escrito, se está refiriendo a una carta que un día ya les había escrito. Pero eso es una suposición. ¿Por qué? Porque pues no es demostrable. No aparece por ninguna parte. Otros dicen que cuando él escribe en tiempo pasado, os he escrito, fue porque cuando él terminó el verso 13, lo interrumpieron y él tuvo que ir a hacer muchas cosas. Y luego cuando continuó, entonces él dijo, os he escrito. Eso es otra suposición. Pero hay otro grupo, y en ese estoy más de acuerdo, que cree que lo que el apóstol Juan está haciendo es enfatizando la importancia de las verdades que está expresando. Por eso él les dice, os escribo, y al momentico les dice, os he escrito. Es decir, él quiere hacer ¿qué? Énfasis en unas verdades que son fundamentales para la iglesia. Ahora, hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Otra cosa que vimos ahí curiosa es que a un grupo le repite lo mismo, pero a los otros les añade o les cambia. Ahora, ¿por qué se debe esto? Volvemos al mismo caso. Juan está enfatizando verdades de mucha importancia para la vida del creyente. Ahora, cuando yo estaba estudiando esta parte y haciendo esta primera introducción, yo decía, bueno, alguien podría pensar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué me explica tanta cosa? Ahora, nuestro deseo con el pastor John es que usted pueda ser desafiado desde el púlpito a estudiar la palabra correctamente en su casa. Porque si algo que hemos aprendido es que la manera como se estudia la palabra en el púlpito determina la manera como usted la estudia en casa. Por ejemplo, si yo llego acá y les digo, vamos a Eclesiastés y abrimos en Eclesiastés y les leo un versículo que dice, es mejor perro vivo que león muerto. Así dice Eclesiastés 9:4 creo que es. Y les digo, imagínense, y esto es verdad lo que les voy a decir, imagínense que yo tengo un perrito que se llama Randy. De hecho es pastor porque la familia es pastoral. Es una mezcla entre pastor, es un criollo pastor, es una mezcla como el dueño. Es una mezcla, bueno. Y les digo, imagínense que un día Daniel lo sacó y el perro desobedeció y lo atropelló un carro y todo eso es verdad. Y el perro quedó cojo desde ahí. Y yo les digo, así es con la vida del creyente. Todo aquel que desobedece a su amo, que es el Señor, va a sufrir las consecuencias y quedará lisiado toda la vida. ¿Cómo le parece ese mensaje? Terrible, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo hago eso desde acá? Usted va a llegar a su casa y cuando lea la Biblia y encuentre alguna cosa, usted se va a inventar la historia que sea. Porque no está prestando y estudiando la Biblia realmente como es. Por eso esta pequeña introducción que nos ayuda a ver que la Biblia misma interpreta la Biblia y podemos estudiarla de la manera adecuada. Amén. Ahora sí, comencemos con el primer grupo y la forma como motiva Juan a su iglesia y que debe ser la forma correcta. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El primer grupo son hijitos. Ahora, este grupo corresponde a todos los creyentes. Cuando el apóstol Juan está hablando aquí de hijitos, no está hablando de una etapa de madurez espiritual en este caso, sino le está hablando ¿a quién? A todos los creyentes. Ahora, ¿por qué se llega a esa posición? Porque si usted lo detalla, el apóstol Juan usa 9 veces la palabra hijitos en esta misma carta para referirse a los creyentes. No al estado de madurez espiritual, sino ¿a quién? A los creyentes. Entonces, cuando habla de hijitos se refiere ¿a quién? A todos los creyentes. Y en este verso, Juan le recuerda a todos los creyentes algo.
lo que ya tienen en Cristo. Lo que ya tienen en Cristo. Esa es la manera de motivar a la iglesia que utiliza Juan. Juan les está diciendo, miren lo que tienen en Cristo, no se aparten de Él. Juan les está diciendo, miren lo que ya se les ha otorgado, no se dejen engañar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos en Cristo todos los creyentes? Ahí dice, os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Entonces, lo que usted y yo como creyentes debemos recordar siempre, y es una verdad que nos debe motivar a seguir adelante, a permanecer fieles y a buscarle a Él todos los días, es esta verdad. Nuestros pecados han sido perdonados. Ahora pregunto, ¿a cuánto les alegra eso? A mí la verdad, eso me conmueve, porque esta verdad es suficiente, hermano, para que uno caiga de rodillas ante Dios en agradecimiento y para permanecer en Él hasta el final. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, esto significa una cosa, nos ha librado de la condenación eterna. Quien no ha sido perdonado de pecados, ¿qué pasa? ¿Cuál es su eternidad? Es una eternidad de condenación. Ahora, el hecho de saber que Cristo, o por la obra de Cristo, mis pecados han sido perdonados, hermano, eso es la verdad más motivante que debe sostener nuestra vida cristiana. Es el regalo más grande que hemos podido recibir. Yo sé que todos hemos recibido alguna vez un buen regalo. Como expresaba ahorita, uno de mis más grandes regalos son mis hijos. O sea, han sido una bendición. Mi esposa, una bendición. Mi suegra, también. Todos han sido una gran bendición. Pero ninguno de esos regalos es más grande que mi salvación. ¿Por qué? Porque mi esposa, mis hijos y todos los que han rodeado mi vida y todo lo que me han dado ha sido temporal. Un día no van a estar. Pero si hay algo que voy a obtener eternamente o ya tengo eternamente por el perdón de pecados, que es mi salvación. Así es de que esa es una verdad que motiva. Ahora, recuerde algo. Por causa del pecado es que nosotros vamos al infierno. Es el pecado el que nos separa de Dios. Así es de que recibir el perdón de pecados nos lleva nuevamente a tener una relación con Dios y a ser libres de condenación eterna. Vuelvo y le repito, qué alegría, hermano. Y esa es la forma como motiva a Juan a la iglesia. Él no les está prometiendo nada. Él no les está diciendo que van a tener, no, ya tienen. ¿Qué tienen? Salvación. Ahora, una pregunta más. ¿Nuestros pecados fueron perdonados porque sí? De chévere, el Señor dijo, bueno, los voy a perdonar. ¿Cierto que no? Miren lo que dice el versículo nuevamente. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por qué? Por su nombre, hablando de Jesucristo. Mire, la expresión por su nombre hace alusión a la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto significa una cosa que nos motiva también. ¿Qué es? Que el perdón de pecados para nosotros fue gratis, pero a Él le costó todo, hermano. Él lo hizo todo por nosotros. Hoy, esta semana, un pastor amigo colocaba ¿cómo se llama eso? Un meme, bueno, una anotación allí que decía con respecto, oiga, se me fue la paloma. Con respecto a Cristo en la cruz, pero no, se me olvidó, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que pasa a esta edad? No, se me fue, lo tenía aquí y se me fue. Pero si me acuerdo se los cuento. Pero tenía que ver con esto, o sea, ya decía, si usted quiere que alguien se muera de amor por ti, recuerda que ya uno murió de amor por ti y ese fue Jesús.
Y es cierto, hermano, nadie nos ha amado como Él. ¿Quién se ha muerto de amor por usted? Hay uno que murió. Hay uno que lo entregó todo sin que nosotros siquiera le amáramos. ¿Y ese quién es? Cristo, hermano. Y eso es una verdad que nos debe motivar a permanecer y a seguir adelante. Pero ¿qué otra cosa le dice a los hijitos? Mire el verso 13 al final. Porque al principio dice, os escribo a vosotros padres, luego os escribo a vosotros jóvenes, pero luego repite al final. ¿Sí ve el versículo 13 al final? Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Entonces, note la motivación. Dos cosas importantes. Una, Dios los ha perdonado de pecados por la obra de Jesucristo. Pero la segunda cosa que Él les recuerda es que tenemos a Dios como ¿qué? Como Padre, hermano. ¡Qué privilegio! Eso es suficiente, le repito, para vivir una vida motivada. Somos sus hijos. Ustedes saben que solo ha existido un Padre perfecto. En toda la historia del mundo, de la humanidad y del universo, ¿ha existido cuántos padres perfectos? Uno. ¿Quién es? Dios. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que ese Padre perfecto ahora es nuestro Padre. Qué verdad más motivante, ¿verdad? En serio, eso es motivante. ¿Por qué? Porque con respecto a Dios como Padre podríamos hablar mucho. Podríamos hablar de los beneficios de ser hijos de Dios, qué significa que Dios sea nuestro Padre, y eso podría ocupar otra enseñanza. Pero hoy quiero recordarles y hacer énfasis solamente en el valor de la adopción divina, porque recuerde que usted y yo fuimos ¿qué? Adoptados por Él. Mire, cuando hablamos de adopción divina, nos dice que nadie nace teniendo una verdadera relación con Él. ¿Usted cree que un niño que nace cristiano? No. ¿Nace teniendo una verdadera relación con Dios? No. Al contrario, nacemos como huérfanos y lo peor, esclavos al pecado. ¿Y qué necesitamos para cambiar esa condición? Que Él nos adopte. Entonces, cuando hablamos de adopción divina, lo que nos está diciendo es que nuestra relación con Dios se basa completamente en el acto legal de Él por nosotros. Es decir, nosotros no nos ganamos la adopción. Nosotros no tramitamos la adopción. ¿Quién hizo todo? Él. Y eso es una verdad suficiente para permanecer en Cristo. No es que yo me gané mi adopción. No es que yo hice un trámite para convertirme en el hijo de Dios, sino que Él lo hizo todo, hermano. Él decidió hacernos sus hijos. ¿Cuándo? Cuando no lo merecíamos. Cuando vivíamos en pecado, hermano. Cuando vivíamos una vida alejada de Él. Y pienso una vez más, y se lo repito, esta es una verdad suficiente para permanecer en Él y para vivir una vida que le glorifique. ¿Sí ven cómo motiva el apóstol Juan? ¡Qué diferencia! Esta es la manera bíblica de motivar a una iglesia. Ahora, si usted mira la iglesia primitiva, usted va a encontrar que esas verdades fueron suficientes para que los primeros cristianos permanecieran. Usted nunca encuentra en la iglesia primitiva que Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los demás les prometieron riquezas, prosperidad, salud, honor, gloria, en ninguna parte. Ahora pregunto, ¿cuáles son más fieles, los cristianos de la iglesia primitiva o los cristianos de ahora? Los de la primitiva. Los de la iglesia primitiva, hermano, los primeros creyentes estaban dispuestos, hermano, a entregar sus vidas por la causa del Señor. ¿Cuáles eran las verdades que los motivaban? Habían sido perdonados, habían sido rescatados y tenían a Dios como Padre. Suficiente para ellos. Cuando usted mira a los creyentes de la iglesia primitiva, estaban dispuestos a morir como mártires por la iglesia, por el Señor, y estaban orgullosos de eso.
Usted encuentra que la iglesia primitiva lo expresa, para ellos era un privilegio el ser azotados por causa de su nombre. ¿Qué diferencia a la iglesia de hoy en día, verdad? Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué lo motiva hoy a ser cristiano? ¿Qué es lo que usted lo motiva a permanecer en Cristo? ¿Por qué está aquí, hermano? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual usted quiere buscar de Dios? ¿Para ser próspero, para ser reconocido, para tener éxito, para que todo le salga bien, para que nunca se enferme, para que nunca le pase nada? Si esa es la razón, hermano, perdóneme, pero usted está equivocado. O sea, no debe ser la razón por la cual uno es cristiano. Esa no es la razón por la cual uno permanece. Porque a veces uno encuentra personas que están en Cristo solo con una razón: para que me vaya bien. Es el amuleto de ellos. Cristo es su amuleto. Dios es su pata de conejo. Es su mara. Porque con Dios me va bien. Y así no es. Si yo estoy con Cristo es porque he entendido la obra que Él ha hecho en mi vida. Por lo tanto, hermano, nunca olvidemos estas verdades. Les repito, ellas son suficientes, hermano. Ellas nos motivan lo necesario para seguirle buscando en oración, con un corazón agradecido, para quererle servir, hermano, y para permanecer fieles a Él hasta el final. Amén. Verso 13. Dice, y 14, los vamos a leer los dos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vamos al verso 14, porque ya hablamos de la parte final del 13. Os escribo a vosotros, os he escrito, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí encontramos el segundo grupo. ¿El primer grupo cuál era? Hijitos. ¿Que se refiere a quiénes? A todos los creyentes. Pero aquí encontramos el segundo grupo, donde hay padres y hay jóvenes. Ahora, este grupo, aunque es uno solo, está separado en dos por el grado de madurez del creyente. Aquí sí está hablando de grados de madurez. Unos son los padres, hay un grado de madurez mayor, y otros son los jóvenes, que hay un grado de madurez menor, pero ambos son creyentes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos recuerda que como creyentes debemos estar en un crecimiento continuo. La Biblia nos muestra en repetidas ocasiones que la vida cristiana va en ascenso, no en descenso. La vida cristiana no se estanca. La vida cristiana va creciendo poco a poco. Por ejemplo, si usted decide, llega a la puerta y empieza a subir la escalera y usted para en la mitad, pregunto, ¿usted se queda ahí toda la vida? No, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es? O sube o baja. Y así es la vida cristiana, hermano. Cuando usted comienza la vida cristiana, no es que usted llegó hasta un lugar y ahí se estancó. No, eso no funciona así. Nadie se queda en una escalera eternamente. Cuando usted llega a la mitad de una escalera, solo pueden suceder dos cosas. O sigue subiendo o empieza a bajar. Así es de que el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros no podemos, el apóstol Juan, no podemos permanecer en el mismo estado todo el tiempo. Porque a veces uno encuentra creyentes que llevan años en el mismo estado. ¿Cómo que se estancaron? No sé, pastor, me estanqué. No. Llegó a la mitad de la escalera y no va para arriba ni va para abajo. Algunos como que más bien echan es para abajo. Pero mire, como pastores les motivamos, hermano, a crecer espiritualmente. Para eso hemos creado escuelas de capacitación, hermano. El domingo tenemos la escuela bíblica básica. El domingo tenemos la escuela dominical, que tristemente, hermano, ¿cuántos vinieron hoy, Ronald? Como 20 personas. Y aquí hay más de 20.
¿Cuál es el propósito de esa escuela? ¿Incomodarlos, molestarles, gastarles el tiempo? No, ayudarlos a crecer espiritualmente. ¿Qué se está trabajando en esa escuela dominical? ¿Cómo tener relaciones a la luz de la palabra? ¿Qué es el problema más grande que tenemos todos? La manera como nos relacionamos con los demás. Los días jueves para los hombres tenemos una escuela o un estudio más bien, en donde queremos formar al hombre integralmente en su corazón, en su mente y en sus manos, es decir, todas las áreas de su vida. Infortunadamente, ¿cuántos vienen? 18, a veces menos. Y hay más de 18 hombres en la iglesia. Pero vuelvo y repito, muchos no le ven importancia a crecer espiritualmente. No le ven la importancia, pero Dios sí ve la importancia. Y Dios siempre habla de un crecimiento del cristiano en su vida espiritual. Porque si no hay crecimiento, hermano, difícilmente podemos ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. De igualmente las mujeres tienen estudio el miércoles, el jueves en la mañana, para los que no pueden, el viernes en la noche, pero igual, faltan muchas mujeres que realmente pudiesen ir si quisieran. Igual que los hombres pudieran venir si quisieran. Porque cuando uno quiere, puede. En serio, uno acomoda y hace cuando quiere. Cuando no, pues uno puede colocar todas las excusas que desee. Entonces, el apóstol Juan, cuando habla de padres y jóvenes, está hablando de crecimiento, hay una diferencia. Pero hablemos de los padres. Los padres a quienes Juan se está dirigiendo aquí en lo que acabamos de leer, son aquellos que son más maduros en la congregación. Son aquellos que son más adultos, no en cuanto a edad, sino en cuanto a madurez espiritual. Ahora, el término padre presupone una cosa, ¿cuál? Que tiene hijos. Porque si yo llamo a alguien y le digo, tú eres padre y no tiene hijos, dice, no, yo no soy papá, yo no soy padre. Entonces, si el apóstol Juan está diciendo que le escribe a la iglesia y a algunos los llama padres, esto muestra algo interesante, y es que la iglesia cristiana espera un liderazgo de parte de personas maduras espiritualmente que cuiden y ayuden a otros a crecer. Eso está mostrando que en la iglesia había ¿qué? Padres espiritualmente hablando. Ayudaban a otros a crecer. Pero a veces nosotros queremos ser el otro término, todos queremos ser jóvenes espiritualmente, que alguien nos cuide, pero no estamos dispuestos a cuidar a otros. Estos padres de los cuales Juan está hablando acá son los responsables de pasar la luz del evangelio a la próxima generación, es decir, a los jóvenes de la iglesia, de pasar esa luz del evangelio a los de su casa. Note las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes en nuestros grados de madurez. Ahora, ¿qué verdad le recuerda Juan a este grupo, al de padres? Mirémosla. Dice, os escribo a vosotros padres, el verso 13, Juan, el verso 13, ¿lo tiene? Os escribo a vosotros padres, ¿por qué? Conocéis al que es desde el principio. Mire el verso 14. Os he escrito a vosotros padres, ¿por qué? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Los padres, dice Juan, conocen al Dios eterno, al que es desde el principio. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque solo Dios es eterno. Los demás dioses son ¿qué? Temporales, hermano. Usted puede tener un Dios en su vida y poner su confianza en ese Dios de su vida, pero ese es temporal. El único Dios eterno es Él. Y esto se logra cuando usted tiene un conocimiento íntimo en su relación personal con Él. Cuando usted tiene tiempo de oración con Él, cuando usted busca en la palabra relacionarse con Él. La madurez espiritual no la adquiere uno por llevar 20 años en la iglesia. Porque a veces uno ve personas que llevan mucho tiempo, pero uno evalúa su madurez espiritual y no son padres espirituales.
tal vez son jóvenes, tal vez hasta ahora nacieron. Eso se logra con intimidad. Y cuando usted es padre espiritual, hermano, usted puede estar confiado siempre en el Dios eterno. Porque usted sabe que Él es eterno, usted sabe que Él no cambia como los hombres cambian. Y por eso usted siempre halla refugio en Él. Siempre. Yo me considero un padre espiritual. ¿Por qué? Porque conozco al Dios eterno, hermano. Y junto con mi esposa, hermano, no necesitamos, entre comillas, que nadie nos esté diciendo ore, lea, sirva, haga, prepare. No. Nosotros conocemos al Dios eterno. Y aún en medio de circunstancias, sin importar cuáles sean, nuestra confianza está puesta en Él. Porque el mismo que nos ayudó hace 20 años no ha cambiado y es el mismo que nos sigue ayudando y sosteniendo hasta el día de hoy y nos ayudará hasta el final. Por eso tenemos que conocer al Dios eterno, hermano, y hallar refugio siempre en Él. Y el último grupo, para terminar, es jóvenes, que es un grado de madurez espiritual. Verso 13 dice, después de que habla a los padres, dice, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque habéis vencido al maligno. En el verso 14, luego de que habla a los padres, vuelve y habla a los jóvenes y les dice, os he escrito a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, la vida cristiana no consiste solamente en disfrutar del perdón de los pecados y de la comunión con Dios. Como acabamos de leer, la vida cristiana trae un combate. ¿Un combate contra quién? Contra el maligno. Y en este grado de madurez espiritual, note que estas personas que él llama jóvenes no son personas que viven vencidas bajo el pecado. Son personas que han ¿qué? Vencido al maligno. Es decir, ya, aunque son jóvenes, espiritualmente hablando, en grados de madurez, son personas espiritualmente firmes. Mire, el perdón de los pecados debe ir seguido de la liberación del poder del pecado. Es decir, cuando yo soy perdonado de pecado, no significa que yo voy a seguir pecando porque el Señor me perdona. No. Cuando yo he sido justificado, como lo expresaba y lo explicaba nuevamente el pastor John mientras cantábamos, ahí es cuando nosotros somos hechos hijos de Dios. Pero el ser hecho hijo de Dios va seguido de santificación. No significa que yo soy hijo de Dios y sigo haciendo embarradas todo el tiempo. Es como un bebé. Usted tiene un bebé y él es pequeño y él hace sus embarradas, ¿sí o no? Y usted tiene que cambiarlo de pañal continuamente. Pero usted, ¿qué espera que él qué? Crezca. Y cuando crezca, aprenda a hacer en el lugar correcto. Porque cuando es pequeño, a usted le da risa y ternura limpiarle la embarrada, ¿sí o no? En serio, no, ay, tan lindo el niño, se tiró un peíto. Y a uno le da risa eso, ¿sí o no? Pero si su niñito tiene 40 años y hace una embarradita de esas, ¿usted le da ternura? No, hermano. Pero ¿qué pasa? Que espiritualmente a veces nosotros se nos olvida que llevamos 20 años en la iglesia, pero necesitamos que nos cambien de pañal todo el tiempo. Y queremos que sean tiernos con nosotros y que nos tengan paciencia. Ay, tan lindo el niño eructó. Está bien, pero ya cuando está grande, hermano, eso ya tiene otro color. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos crecer. Y usted puede ver que en ambos mensajes a los jóvenes, el apóstol Juan afirma algo. Ellos han vencido.
Ellos han ¿qué? Vencido. Pregunto, ¿usted ya venció sobre su pecado más recurrente? Porque si usted no ha vencido, hermano, no ha llegado ni a joven. Así lleve 20 años en la iglesia. Todavía es un bebé, hermano, podríamos llamarlo de esa manera. El conflicto del joven se ha convertido en victoria. Entonces ahí ya no cabe, no, es que yo no sé, es que yo no puedo. No, hermano, aquí la Biblia nos está diciendo que sí, se puede. ¿Cuál es la verdad que les recuerda? La verdad que con la cual Juan los motiva. Podemos vencer. Eso les está diciendo Juan. Recuerde que usted ha vencido, hermano. Podemos vencer. Como creyentes estamos puestos aquí no para vivir en pecado todo el tiempo. Que pecamos, sí, pero no practicamos el pecado, dice el mismo apóstol Juan. Que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, ya es un joven, vence el pecado. Ocasionalmente peca, sí, pero no vive en pecado todo el tiempo. Entonces, esa es otra verdad que nos motiva. Sí podemos, hermano. Sí podemos vivir una vida que glorifica al Señor. No perfecta, pero intencionalmente genuina, hermano, como lo explicamos hace tal vez 15 días. Ahora, además, Juan expresa el secreto de su victoria. ¿Cuál es el secreto de su victoria? Lea el verso 14. Dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, ¿y qué? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuál es el secreto de la victoria? Que la palabra de Dios permanece en ellos. Hermano, si usted todavía no ha vencido, ¿cuál cree que es la razón? La palabra no permanece. Usted la escucha aquí y dice, oiga, sí, tremendo. Salió de aquí, nunca la practicó, nunca la aplicó. Si la palabra no permanece, no hay victoria, hermano. Por eso dice, y la palabra permanece. Ese es el secreto de la fuerza del cristiano joven. Esa es la fuente de su victoria, hermano. Mientras nosotros atesoremos, creamos y obedezcamos su palabra, Dios nos asegura una cosa. ¿Cuál es? Seremos victoriosos, hermano. Podremos vencer y derrotar al maligno. Y esa es una verdad que debe motivarnos. Amén. Entonces, cerramos acá. Hay 4 verdades que Juan le expresa a la iglesia de su época y que hoy el Señor nos la recuerda, las cuales son suficientes para motivarnos a permanecer en Cristo y serle a Él fiel hasta el final. ¿Cuáles son? Que hemos sido perdonados de pecado, que tenemos a Dios como Padre, que podemos conocer realmente al Dios eterno, al único, al verdadero, y que podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado. Amén. ¿Sabe cuál es el problema a veces? Que esto que acabamos de ver para muchos ya es conocido. ¿Cuántos sabían que habíamos sido perdonados de pecado? Todos. ¿Cuánto hace que lo sabe? Años. ¿Cuántos ya sabían que Dios es su Padre? Todos. ¿Desde cuándo? Hace años. Pero ¿qué pasa? Que perdemos la capacidad de expectación frente a las verdades de la palabra. Se nos vuelven comunes. Es como cuando, si usted nunca ha ido al mar, o si va al mar cada 2 años, 3 años, 5 años, cuando usted va al mar, ¿usted cómo lo ve? ¡Wow! ¿Sí o no? Espectacular, mire qué lindo, no, qué chévere, y usted se quiere meter y no quiere salir de ahí. Pero si usted se va a vivir a la costa y lleva 20 años, usted, el mar, porque perdió la capacidad de expectación con el mar. Y nosotros tenemos tristemente ese problema con Dios.
Llegamos a familiarizar tanto las cosas que las verdades de Dios ya no tienen el mismo impacto sobre nuestras vidas. Y ahí es donde debemos de cuidarnos. Porque cuando las verdades de Dios dejan de tener impacto sobre nuestras vidas, nuestros oídos están abiertos a otras cosas para poder continuar y que muchas de ellas no son bíblicas. Y ahí es cuando nos envuelven, hermano. Siempre la palabra del Señor tiene que ser suficiente, hermano, para que usted y yo podamos permanecer. Y estas verdades deben de motivarnos a permanecer en Él. Amén. Colóquense en pie y vamos a orar.